Puntos clave o perlas del cáncer de cervix. Bueno, estos van a ser los puntos que vamos a tocar y vamos a empezar hablando de un poco de epidemiología. Se nos dice que va a ser la segunda causa de cáncer en mujeres de más de 25 años y va a ser la causa de muerte por cáncer más común en el mundo. Va a ser el primer lugar en este aspecto. Además, también se nos dice que es el cuarto cáncer más común en el mundo y que la mayoría de los cánceres de cervix se van a dar en la zona de transición. Entonces, recordemos que el cervix, este es el cervix, tiene una zona en donde pasa o hay una transición de epitelio columnar que está en la región cervical o en la región uterina a epitelio simple estratificado, que es el epitelio más parecido a la piel o a la mucosa, ¿no? Entonces, en esta transición, en este lugar de transición, va a haber un alto recambio celular. Van a haber muchas células aquí cambiando que se van a ir a diferenciarse hacia un lado a otro. Lo malo de este recambio celular es que va a provocar que haya muy fácilmente o que con cierta facilidad haya aberraciones genéticas y por lo tanto provoque el crecimiento de tumores. Por eso es que la mayoría se van a dar en la zona de transición. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta patología? Bueno, son mujeres que tengan de 25 a 69 años. Muy importante recordar este rango de edad porque es donde vamos a tener nuestra incidencia con el tamizaje y el factor de riesgo más importante es la infección por el virus del papiloma humano. ¿Qué serotipos? Los 16 y los 18, o el 16 y 18, son los más asociados a cáncer, pero también se nos dice que los 30, cualquier 30, son también muy fuertemente asociados a cáncer. ¿Qué tipos vamos a tener de cáncer? El 90% del cáncer de cervix va a ser de tipo epidermoide y solo el 10% va a ser de tipo adenocarcinoma. Entonces también importante conocer esto. ¿Cómo vamos a incidir con la prevención? La prevención lo vamos a realizar a través de la vacuna del virus del papiloma humano. En México utilizamos la vacuna bivalente. Esta vacuna bivalente la vamos a poner al mes. Bueno, el cero es como la primera dosis y la segunda dosis se va a poner a los 6 meses de la primera dosis. Y bueno, ¿qué nos va a cubrir esta vacuna bivalente? Nos va a cubrir los serotipos 16 y 18, que son los más fuertemente asociados a cáncer. La vacuna de 2 dosis, importante también, va a estar indicada para todas las niñas que tengan de 9 a 13 años y que no hayan iniciado, entonces sin inicio de vida sexual activa. Si ya inició vida sexual activa o ya tiene más de 15 años, vamos a aplicar la vacuna trivalente. Entonces, más de 15 o inicio de vida sexual activa, vamos a aplicar la trivalente. Y la trivalente se da, la primera dosis se da pues en el cero, después la segunda dosis se va a dar entre el mes 1 y 2 y la tercera dosis se va a dar a los 6 meses. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a realizar la prevención. ¿Cuál va a ser la clínica del cáncer de cervix? Sobre todo, el principal síntoma y el que siempre se va a poner en un caso clínico es metorragia, sangrado transvaginal en agua de lavar carne. Entonces, sangrado en agua de carne. Esa es la característica principal, pero además se puede asociar a leucorrea fétida o también a dolor pélvico. Entonces, importante recordar eso. Vamos a ponerlo aquí, sangrado, carne. Y bueno, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Para el diagnóstico, como casi siempre que no se diagnostiquen por tamizaje, se van a diagnosticar en estadios ya muy avanzados, cobra mucha importancia el tamizaje de esta enfermedad. Entonces, para el tamizaje vamos a realizar nosotros nuestra citología cervical. Y esta citología cervical puede ser o convencional o con base líquida. La convencional es más barata y la de base líquida es más cara, pero es más eficiente. Pero aquí en México se usa la citología convencional. Entonces, el tamizaje con citología va a estar indicado a todas las mujeres. ¿Cuál quedamos que era el rango de edad en los factores de riesgo? Muy bien, 25 a 69. Entonces va a estar indicado en todas las mujeres de 25 a 69 años. Y bueno, va a depender, vamos a tener aquí dos rangos de edad, ¿no? 25 a 69 años, vamos a realizarle tamiz a todas, pero vamos a cambiar la forma en la que vamos a hacer el tamiz. Entonces, de los 25 a
los 69 va a ser con citología. Entonces, eso, nada más importante, ¿no? Pero a partir de los 35 vamos a añadirle ahí el co-testing. Entonces, ya de más de 35, además de la citología, vamos a agregarle, entonces, a partir de los 35 aquí es citología y a partir de los 35 le agregamos el co-testing, que es la citología más un estudio de biología molecular. Entonces, esa es la forma en la que vamos a realizar nosotros el tamizaje. ¿Cómo vamos o cuál va a ser el algoritmo que vamos a seguir? Bueno, entonces nosotros incidimos aquí en el tamizaje y si tenemos o si nos reportan una prueba negativa, la vamos a repetir en un año. Entonces, un año realizamos una prueba más. Si esta vuelve a salir negativa, podemos mandar a la paciente a hacerse su tamiz cada 3 a 5 años. Entonces, cada 3 a 5 años. Cada 3 años si tiene menos de 35 años y cada 5 años si tiene más de 35 años. Entonces eso es lo que va a pasar si nos sale nuestra primera muestra negativa. Repetimos en un año y si nos sale negativa la mandamos a cada 3 o 5 años. Si por el contrario nos reportan una lesión epitelial de alto grado o LIAG, que es la abreviación de lesión epitelial de alto grado, vamos a mandar a la paciente a colposcopía. Entonces la tenemos que referir a una clínica con colposcopía en donde le van a hacer una conificación con bisturí frío. Muy importante aprendernos esto, conificación con bisturí frío, porque este va a ser el tratamiento de elección en los cánceres de bajo nivel, ¿no? O diagnosticados tempranamente. Y si nos reportan una lesión una lesión epitelial de bajo grado, o si nos reportan una lesión un ascus, que es un epitelio que no se ve normal pero tampoco se ve anormal, o un agus, que son glándulas que se ven normales pero tampoco se ven, o sea, que no se ven anormales pero tampoco se ven totalmente normales, es decir, como que estamos en una zona gris. Aquí va a depender de la edad que tenga la paciente. Si tiene más de 35 años, vamos a mandarla directamente a colposcopía. Entonces aquí también, más de 35 con lesiones debajo de zona gris, vamos a mandar a colposcopía. Y si tiene menos de 35 años, vamos a repetirle la muestra en un año. Y si nos vuelve a salir algo de esto que ya nos había salido acá, la mandamos a colposcopía también. Esa va a ser la forma o el algoritmo que vamos a tener que seguir. También se nos puede reportar una muestra inadecuada. Y en una muestra inadecuada lo que tenemos que hacer es repetir el estudio en 21 días. Entonces es muy importante también recordar eso. Y bueno, los criterios para suspender el tamizaje es que tenga más de 69 años con 3 negativas o con 3 muestras negativas seguidas, o que la paciente ya no tenga útero, ¿no? Si ya no tiene útero, ya no tiene cervix y ya no tenemos que tamizar, ¿no? Esos serían los criterios para suspender el tamizaje. Ahora, vamos a irnos un poco a la lectura de los reportes de citología. Entonces vamos a tener tres métodos o 3 criterios que nos van a dar los patólogos al darnos los resultados. Vamos a tener los de Bethesda, vamos a tener los de Richard y vamos a tener los de la OMS. Todos los de Bethesda van a ser por citología. Van a ser los únicos que nos van a reportar citología. Richard y OMS van a ser criterios en biopsia. Y bueno, en Bethesda vamos a tener, justo lo que les comentaba anteriormente, vamos a tener el ascus, que es cuando hay epitelio raro. Es como lo más leve del Bethesda. Después tenemos lesión epitelial de bajo grado. Después tenemos lesión epitelial de alto grado. Y después vamos a tener ahora sí carcinoma invasor. Y bueno, también tenemos aquí como asterisco un agus, ¿no? Que son las glándulas raras. Este también se reporta o también entra en las lesiones como de zona gris. Justo como por este lado, aquí entra nuestro agus, que son, como decimos, glándulas. Entonces, ascus es epitelio raro y agus son glándulas raras, ¿no? Y bueno, estos se van a correlacionar con estadios también de Richard. Entonces, Richard nos va a reportar por NICS. El NIC1 se va a relacionar directamente con la lesión epitelial de bajo grado. Entonces, aquí es NIC1, NIC2 con la de alto grado.
Y NIC3 ya va a ser, pues, no un carcinoma invasor, pero previo al carcinoma invasor. Entonces, no se relaciona directamente con este, pero ya es un paso atrás del carcinoma invasor. Y en los de la OMS va a dividirnos, o se van a dividir en displasias. Entonces, displasia leve, moderada y severa. Y se van a correlacionar directamente con los NICs. Entonces, NIC1, displasia leve, NIC2, displasia moderada y NIC3, displasia severa. Esa va a ser la forma en la que nosotros o se nos va a reportar. Y bueno, ya como dijimos, el carcinoma invasor, pues ya es lo último de todos los demás, ¿no? De todos los, de cada uno de estas, tanto Bethesda, Richard y OMS, el carcinoma invasor va a ser el último estadio de estos. Esa sería la forma en la que nos van a reportar y en la que nosotros vamos a saber qué significa, ¿no? Entonces recordemos, Bethesda siempre en citología, Richard y OMS en biopsia. Richard Nix, OMS displasia, Bethesda Ascus Leyag y carcinoma invasor y Agus. Esa va a ser la forma. Y ahora en esta misma parte de el diagnóstico vamos a tener que estadificar nuestro tumor por TMN, ¿no? Entonces vamos, como bien sabemos, a dividir en TMN en 4 estadios. El estadio 1 va a ser un tumor confinado al cérvix. Y en este vamos a tener un estadio A y un estadio B. El estadio A va a ser un tumor microscópico y el estadio B va a ser un tumor macroscópico y el mismo B lo vamos a dividir en dos. Un B que sea de menos de 4 centímetros va a ser un B1. Entonces 1 menos de 4 centímetros. Y un 1B2 va a ser un tumor macroscópico de más de 4 centímetros. El 2 va a ser un tumor que va, bueno, que ya pasó el cérvix, que ya va más allá del cérvix, pero no pasa el tercio inferior de la vagina. Entonces, no tercio inferior de vagina. El 3 va a ser un tumor que ya va más allá del tercio inferior de la vagina o que causa hidronefrosis. Entonces, sí tercio inferior de vagina o hidronefrosis. Y el 4 ya va a ser un tumor que causa metástasis a distancia. Entonces, este ya va a causar metástasis fuera de la pelvis, ¿no? Entonces ya va a ser metástasis a distancia. Estas metástasis, la que va a ser más común es a los ganglios paraórticos, en segundo lugar a el pulmón y en tercer lugar al hueso. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a estadificar. Y es muy importante tener en cuenta esta estadificación ahorita que vayamos al tratamiento. Entonces, para el tratamiento, si tenemos un tumor in situ, vamos a realizar lo que quedamos que hacen en colposcopía. Entonces es conización con bisturí frío. Entonces, in situ conización con bisturí frío. Si tenemos un... bueno, también el margen quirúrgico hasta donde nosotros podemos decir que un tumor es operable es hasta el 1B1. ¿Cuál dijimos que era el 1B1? Entonces aquí estamos en 1. Es un tumor de cérvix. B es un tumor macroscópico y 1 es un tumor de menos de 4 centímetros. Entonces, un tumor que cumpla con estas características solo va a ser lo operable. Ya hacia abajo no va a ser operable y tenemos que irnos hacia otros tratamientos, ¿no? Entonces, muy importante eso. También importante que si la paciente quiere hijos y ya está, porque el tratamiento de elección o la cirugía de elección siempre va a ser, en estos otros cánceres que no son in situ, sino que ya van más allá, va a ser la histerectomía. Pero si la paciente quiere hijos, no se le va a realizar histerectomía en una primera instancia, sino que se le va a realizar una traquectomía o una conización igual con bisturí frío. Lo malo es que esto de que solo quiera y de que quiera hijos y que podamos hacerle estos procedimientos va a ser en tumores de menos de 2 centímetros. Entonces ese es el margen para que nosotros podamos decirle que sí se puede hacer esa cirugía en caso de que quiera tener hijos. Si no quiere tener hijos o si el tumor es de más de 2 centímetros, ya vamos a hacer histerectomía. Y pues nada más también mencionar que a partir del 1B2, que ya es un tumor, aquí 1 está en cervix, B es macroscópico, pero 2 pasa el borde quirúrgico, entonces ya es de más de 4 centímetros. Entonces, a más de 1B2 vamos a darle quimioterapia y radioterapia. Y eso sería todo en cuanto al cáncer de cervix, de este lado que del apunte. Muchas gracias.